Hola, nosotros le vamos a hablar sobre el encarcelamiento materno en Brasil y su impacto sobre los hijos, cuestiones sobre raza, género, vulnerabilidad y soporte familiar del artículo escrito por Rafael Andrés Urrego y presentado por mi grupo que está conformado por María Paula Uribe, Natalia Giraldo y Marisabel Hernández. Bueno, el contenido de la exposición resulta que nosotros hicimos un mapa conceptual que abarcara todo el tema del texto, pero nos quedó muy largo. Entonces, ese mapa conceptual se los vamos a compartir, pero para efectos de las diapositivas lo dividimos en 7 partes que van a estar pues basado en lo que vamos a exponerles. La exposición está dividida en 3 partes. La primera parte es el contexto, donde hablaremos de la introducción, los antecedentes y significados. La segunda parte, el objetivo, hipótesis e impacto, donde les mostraremos los datos y métodos y finalmente los resultados. Y la tercera parte y final es las consideraciones finales y una reflexión. Para la primera parte, el contexto, mi compañera Marisabel Hernández les explicará un poco sobre eso. Bueno, y contextualizándonos un poco, durante las últimas décadas las políticas punitivas dentro de un contexto de complejas desigualdades en términos de raza y de género han incrementado de manera masiva y desproporcionada un crecimiento en la población carcelaria de Brasil. Debido a esto, es muy probable que gran porcentaje de niños y adolescentes que pertenecen a grupos étnicos que han sido racialmente discriminados hayan vivido el encarcelamiento parental y la vulnerabilidad por posible acumulación de desventajas sociales y desigualdad en la infancia. Bueno, entonces ya revisando un poco el contenido de la investigación, actualmente la población carcelaria de Brasil es la mayor de América Latina y la tercera en el ranking mundial. Y esta población ha experimentado un amplio crecimiento en las últimas décadas con una notoria desproporcionalidad racial y de género. Según varios autores, diversas instituciones han funcionado para definir, confinar y controlar a la población negra. Por medio de la esclavización, que fue de los siglos XVI al XIX, las favelas y un complejo institucional formado por las partes socialmente degradadas de la favela y el sistema de justicia criminal. Cuando se hizo un análisis de los sistemas de informaciones penitenciarias, se encontró que del 2000 al 2014 la población carcelaria brasileña pasó de 232.755 personas a 573.526, lo cual significa un crecimiento del 142%. Y cuando se evaluó este crecimiento desde la variable raza, se encontró que en el mismo periodo la población de reclusos negros creció un 179%, mientras que la de no negros tan solo un 78%. Y a pesar de que las mujeres continúan siendo una minoría dentro de las cárceles brasileñas, entre el 2000 y el 2012 la población carcelaria masculina creció un 130% y la femenina un 247%, casi el doble. Y cuando hablamos de esta población carcelaria femenina, en donde pues el contexto histórico del sistema penitenciario brasileño ha demostrado que se ha debilitado el estado de bienestar y se ha fortalecido el estado penal, aquí la mujer tiene un bajo poder en el sistema de justicia criminal, reforzando así la violencia institucional, pues se viola su dignidad porque hay una racialización de la delincuencia que hace que se discrimine a la mujer brasileña negra. Y todo esto origina mayor vulnerabilidad en los niños y jóvenes negros, pues el 82% de estas mujeres encarceladas tienen hijos y el 60% ya tenían hijos, generando sobre estos teorías pues intergeneracionales de encarcelamiento parental. Entonces, pues los temas que vienen adelante pues serán por qué se discrimina a la mujer negra brasilera, las teorías intergeneracionales de encarcelamiento parental y lo que es la exclusión intergeneracional. Bueno, entonces continuando, ¿por qué se discrimina a la mujer negra? Bueno, la mujer negra brasileña se discrimina principalmente por 3 razones. La primera, por ser negras, la segunda, por ser mujeres y la tercera, por ser criminalizadas. Cuando se habla del hecho de ser mujeres, pues todos sabemos que las prisiones femeninas han sido ideadas por el patriarcado y son una forma de restablecer los roles femeninos
socialmente construidos, ejerciendo así un control y disciplina sobre las mujeres, porque los hombres buscan restaurar el sentido del trabajo y la legalidad, mientras que las mujeres las buenas costumbres y el cuidado del hogar. Y cuando se habla de por ser criminalizadas, esto está estrechamente relacionado con la brujería, la prostitución y el tráfico de drogas. La brujería y la prostitución han dado lugar a la estigmatización, porque antes del siglo XX estos delitos estaban relacionados con una moral religiosa y sexual, originando así la discriminación racial y de género. Y en cuanto al tráfico de drogas, en el 2012, mientras los hombres arrestados fueron el 24%, las mujeres el 60%. Y pues estas mujeres ocupan los lugares más bajos de la jerarquía del tráfico de drogas y adivinen qué, eran dirigidas por hombres. Bueno, ahora vamos a la diapositiva de teorías intergeneracionales de encarcelamiento parental. Para explicar el encarcelamiento parental, Foster y Hagan en el año 2009 describen 3 teorías que analizan el vínculo intergeneracional entre madres o padres encarcelados y sus hijos como la culminación de procesos de desigualdad y exclusión social. Estas 3 teorías son las de selección y autocontrol, las de estado de sanción, dependencia y estigmatización y las de socialización y tensión. En las teorías de selección y autocontrol explica la correlación de encarcelamiento parental y sus consecuencias intergeneracionales, en donde se tiene una hipótesis de que los hijos de padres y madres encarcelados poseen rasgos transmisibles que predisponen sus trayectorias de vida. En las teorías de estado de sanción, dependencia y estigmatización explican el estigma del encarcelamiento y que éste crea riesgos, en donde la criminalización intergeneracional crea exclusión en lugar de reintegración. Ahí ponen un ejemplo para los adolescentes encarcelados con antecedentes criminales en sus familias, los cuales tienen poca oportunidad para cambiar sus vidas. Y por último, las teorías de socialización y tensión plantean la ausencia de uno o ambos progenitores por encarcelamiento y que esto genera la pérdida de ingresos y oportunidades de educación y también poca contribución en la vida familiar. Bueno, ahora vamos a introducir el concepto de exclusión intergeneracional en la siguiente diapositiva. Como ya se mencionó, el hecho de que en Brasil existan unas políticas punitivas en un contexto de desigualdad produce un crecimiento masivo y desproporcionado de la población carcelaria y en consecuencia existe una gran población de niños y adolescentes, especialmente de grupos étnicos discriminados, que sufren el encarcelamiento parental. Estos hijos tienen un riesgo, o bueno, varios riesgos. El primero es la ruptura de vínculos con los progenitores. También está la reducción del cuidado infantil, bajo rendimiento escolar y la pobreza. Y estos hijos también pueden experimentar situaciones de abuso sexual, también la drogadicción, pueden tener enfermedades mentales y pues todo esto en un contexto de pobreza. Se dice también que existe una exclusión intergeneracional porque además de que se les está vulnerando los derechos a estos niños o a estos hijos, como el derecho a la igualdad por no experimentar la infancia como los otros niños y la violación del derecho a tener una familia. Además de ello, estos hijos tienen toda una acumulación de desventajas sociales por causa de esas políticas punitivas en un contexto complejo de desigualdad y de exclusión. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y decimos que, bueno, por lo que ya se explicó anteriormente, el objetivo del estudio es aproximarse a la problemática de la vulnerabilidad de la población infanto-juvenil que actualmente experimenta el encarcelamiento materno en Brasil. Para esto, se realizaron estimativas y análisis descriptivos por raza y género de la población infanto-juvenil que en el año en curso experimenta el encarcelamiento de sus madres. La hipótesis central es que el crecimiento de la población carcelaria femenina, que es racialmente asimétrico, cabe resaltar, incide directamente en una mayor vulnerabilidad de niños y jóvenes negros debido a la escasez de soporte social y económico para su cuidado y también a las múltiples situaciones de riesgo de exclusión intergeneracional que tienen que enfrentar. Continuando el mapa anterior en la siguiente diapositiva, de objetivo, hipótesis e impacto,
Decimos que el encarcelamiento materno es una experiencia que impacta la vida de los hijos en el corto y en el largo plazo. Por eso, en un primer momento, es importante conocer el tamaño de la población infanto-juvenil con experiencias de encarcelamiento materno, analizar el soporte familiar para su cuidado y cómo es su vida escolar, y para el futuro, en qué medida esta población tiene también mayor propensión de ser excluida y el efecto de esta experiencia en sus resultados escolares y sus logros en el campo laboral. Entonces, para obtener datos y resultados que permitan analizar estas situaciones, se tomaron como fuentes el Censo Demográfico del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística del año 2010, también el Sistema de Informaciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, el Censo Penitenciario Paulista de 2002, que también lo mencionan, y la base de datos del programa Auxilio Reclusado del Ministerio de Previdencia Social. Bueno, entonces les voy a empezar a contar sobre los resultados. Aquí podemos ver las tasas de crecimiento de la población carcelaria brasilera por raza y género entre el 2000 y el 2012. Pero antes de analizar este gráfico se debe saber que actualmente la población carcelaria de Brasil es la mayor en América Latina y la tercera en el ranking mundial. Esta población ha experimentado un amplio crecimiento en las últimas décadas con una notoria desproporcionalidad racial y de género. Entonces, al realizar un análisis exploratorio de los datos obtenidos del Sistema de Informaciones Penitenciarias Infopen y los del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, se pudo observar que durante el periodo de 2000 al 2014, la población carcelaria de Brasil pasó de 232.755 a 500.063 526 personas, con un crecimiento de 142. En la gráfica que están viendo podemos ver un 135% de crecimiento en total, en la última columna de barritas, la que dice total, porque esta gráfica va solo desde 2012, o sea, de 2000 a 2014 hubo un crecimiento de 142%, pero de 2000 a 2012, que es un rango más pequeño, hubo un crecimiento de 135%, que igual es altísimo. Entonces, al analizar este gráfico es importante señalar que mientras la población carcelaria masculina creció un 130% en total, que es la primera columnita de gráficas, las que dicen hombres, la población carcelaria femenina, que sería el segundo columnito de gráficas, creció 247% durante el mismo periodo. Entonces hay una diferencia muy grande de crecimiento entre hombres y mujeres encarcelados. Se nota una gran diferencia entre mujeres negras y no negras también, siendo la tasa de crecimiento de mujeres negras mucho mayor. Si ven, la tasa de crecimiento de mujeres negras fue 378% y de la mujer no negra fue 135%. Mirando esto, pues el panorama general del encarcelamiento masivo en Brasil es muy notorio la desproporción de los encarcelados por raza y género. Eso hizo que motivara esta investigación sobre el impacto que este fenómeno de encarcelamiento femenino puede tener sobre los niños y jóvenes. Esto pues porque la mayoría de mujeres brasileras que está en la cárcel es madre y eso hace que exista una población infanto-juvenil considerable que está en situación de riesgo de exclusión intergeneracional, que ya les explicamos qué era, vulnerabilidad de sus derechos y acumulación de desventajas sociales, pues por causa de estas políticas punitivas en un contexto complejo, como podemos ver, de desigualdad y exclusión. Para introducir el gráfico 2, se debe decir primero que hay evidencia de que el racismo se agudiza con la intersección de entre las categorías de raza y de género. Es decir, de esta manera, pues las brasileras negras encarceladas se encuentran en una situación de triple discriminación, por ser mujeres, por ser criminalizadas y por ser negras. Ahora sí, el gráfico 2 muestra la diferencia entre la composición racial de la población femenina de Brasil en general y la población racial de la población carcelaria femenina. Entonces, hay que hacer una aclaración de que dice mujeres negras y mujeres no negras. Cuando se refiere a mujeres no negras, no necesariamente quiere decir mujeres blancas, porque ahí hace una aclaración el texto de que mujeres no negras pueden ser blancas, asiáticas, que serían mujeres amarillas, o
mestizas. Entonces, ahora sí, podemos ver en esta gráfica la racialización de la criminalidad, en que en cuanto a porcentaje de población general de las mujeres en Brasil están equitativamente distribuidas. O sea, si ven el gráfico de población general, las barritas de población general están muy equitativas. En cambio, en la otra, que es la población carcelaria, ya vemos una distinguida diferencia entre las mujeres negras, que componen el 58,1% de la población carcelaria, y las mujeres blancas, asiáticas o mestizas, que son el aproximadamente un 43%. Hay una diferencia. En cuanto a los delitos cometidos por esas mujeres, en su mayoría son relacionados con el tráfico de droga. Se puede datar de que en diciembre del 2012 las mujeres en prisión, el 60% de ellas fueron arrestadas por el tráfico de drogas. Sin embargo, pues los hombres capturados por el mismo delito eran el 24% de la población de la población carcelaria masculina. Entonces, si las mujeres eran el 60% y los hombres era el 24% de determinada población carcelaria, pues imagínense la diferencia que había. Esa mayoría de mujeres que fueron arrestadas por tráfico de drogas, pues tiene edades jóvenes y son de clase pobre. Entonces sugiere que esa presión socioeconómica hizo que las mujeres de bajos ingresos, que viven donde el estado de bienestar tiene poca o ninguna presencia, recurrieran al tráfico de drogas como una estrategia de supervivencia. En el gráfico 3 podemos ver la distribución de la población carcelaria femenina por edad y raza. Se observa que esta se concentra en las edades más jóvenes. Aproximadamente el 68% tiene menos de 35 años de edad, pues si hacemos la sumatoria de mujeres no negras y negras, de la columna que dice 30 a 34 hacia abajo. Y la disparidad o la diferencia entre las mujeres negras y las mujeres no negras disminuye para edades mayores. Si ven, siempre las mujeres no negras es menor hasta que llega a la gráfica de 45-49 años, y ahí ya se empieza a emparejar, e incluso las mujeres no negras llegan a pasar a las negras. Entonces, la disparidad racial más grande también se puede ver entre las edades de 30 y 34 años, que es donde podemos ver que existe una gran diferencia entre mujeres encarceladas negras y no negras, siendo las mujeres negras los que mayor porcentaje pues se ve. En el gráfico 4 podemos ver la distribución de la población carcelaria femenina por el número total de hijos y la raza. Entonces se ve que la mayoría de mujeres encarceladas tienen menos de 4 hijos. Si ven en la gráfica, pues las barras más altas son las que están de 4 para abajo. Y que las mujeres con un solo hijo son la mayoría mujeres no negras, como vemos en las barras que tienen número total 1 de hijos. Y las mujeres no negras son las que tienen la barrita más alta, y que entre las mujeres con 2 o más hijos, las mujeres negras representan una mayor proporción. Si lo pueden ver, las barras naranjas, pues la tendencia es que son más altas. Entonces, estos datos, ¿qué traducen? Pues que una mayoría cantidad de niños y jóvenes negros viven experiencias de encarcelamiento materno, debido a que las mujeres negras encarceladas tienen un mayor número de hijos, como lo pudimos ver, y adicionalmente las mujeres en prisión, como vimos en la tabla anterior, la gráfica 4, son jóvenes, lo cual implica que sus hijos también lo son. En el texto hay 2 tablas. Las tablas 1 y 2 muestran el cálculo para estimar el número de hijos de mujeres negras y no negras en cada tabla. O sea, la tabla 1 es para el número de hijos de mujeres negras, y la tabla 2 es para los números de hijos de mujeres no negras. Aquí pusimos la tabla 1 y los valores más importantes de la tabla 2 ahí abajo por fuera de la tabla. Los resultados de esta tabla nos dicen que aproximadamente, si vemos al lado derecho, o sea, la última cuadrito, vemos que los resultados nos dicen que aproximadamente de las 39.447 mujeres que están encarceladas en Brasil, tienen un total de 107.862 hijos. Entre esos, un 65,5% son hijos de mujeres negras encarceladas, y un 34,5% son hijos de sus contrapartes no negras. Si vemos en los números que están ahí afuera de la tabla y en los últimos 2 de la tabla,
que dice total mujeres y total hijos y total de mujeres no negras y total de madres no negras, podemos ver que el total de mujeres negras y no negras es similar. El total de mujeres negras es 24.000 y el total de mujeres no negras es 15.000, pero la diferencia se ve en que el total de hijos de mujeres negras es 70.000 y el de no negras es 37.000, entonces es una diferencia muy grande. Para explicarles la tabla 3, hay que hablar en lo que respecta al soporte familiar o cómo se sostienen los niños que sus papás están encarcelados. Entonces, el censo penitenciario del Estado de Sao Paulo reveló que cuando el padre está encarcelado, el cuidado de los hijos es asumido por sus compañeras en un 86.9%. Sin embargo, cuando el caso es que la mamá es la que está encarcelada, solo un 19.5% de los casos la pareja es la que asume el cuidado de los hijos. No se sabe la razón y existe también un porcentaje importante de los hijos que queda bajo la tutela de los abuelos, generalmente los abuelos maternos, en un 39.9%. Eso indicaría que la crianza de los hijos de las mujeres en cárcel termina a cargo de su propia familia generalmente. Sin embargo, según el Ministerio de Seguridad Social, alrededor de 15.000 mujeres, que representan casi un 40% de la población carcelaria femenina, están aseguradas a través de un programa que se llama Auxilio Reclusión, y este programa beneficia a las familias de las personas encarceladas con personas que tienen personas que dependen de ellas. Entonces, es lo que ayuda a esas personas que dependen de su mamá o su papá encarcelado. Y aunque el programa Auxilio Reclusión solo beneficia un 5% de la población carcelaria total, es decir, hombres y mujeres de todas las razas, entre el 5% la mayoría de las aseguradas son mujeres, claro, sin distinción de raza. Entonces, en esta tabla, en la tabla 3, podemos ver que la mayoría de los beneficiarios son hijos de las personas encarceladas. En esta tabla podemos ver los datos sobre los beneficiarios del auxilio reclusión y muestra que la gran mayoría de los beneficiarios son niños entre los 0 y los 14 años. Pero como la gran mayoría de madres encarceladas tienen más de un hijo, como lo vimos en en gráficos anteriores, pues no todas son beneficiarias de este programa y además no se conocen datos públicos sobre las características sociodemográficas de los asegurados y de sus familias. Entonces, de esa forma es difícil tener la certeza sobre el soporte económico de sus hijos y más en edades infanto-juveniles con experiencias de encarcelamiento materno. Bueno, entonces continuando el mapa y recopilando los datos que se explicaron en los resultados, tenemos que en el 2010 las mujeres negras eran el 58.1% de la población carcelaria femenina, como se vio en el gráfico 1, en donde la disparidad racial más significativa se encuentra en las edades de 30 a 34 años. Con respecto a los hijos, las mujeres negras tienen más de 2 y las mujeres que clasifican como no negras suelen tener 1. Esto ocasiona el aumento en la población de los hijos negros sujetos a una discriminación. Para el año 2014, de 39.447 mujeres encarceladas, nacieron 107.862 hijos, y de ellos el 65% son de mujeres negras, en donde si el padre está en la cárcel, entonces el 86.9% de sus parejas mujeres cuidan a sus hijos, pero si la madre es la que está en la cárcel, entonces tan solo el 19.5% de sus parejas hombres cuidan a sus hijos. En este caso, de si la madre está en la cárcel, también surgen otras dos situaciones. La primera es si nadie se hace cargo de sus hijos, entonces ¿qué ocurre con ellos? Bueno, van a orfanatos o también van a la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor, que se conoce como FEBEM. Y la otra situación es si el padre no se hace cargo, pero hay otras posibilidades con las familias. Entonces, en este caso de que el padre no se hace cargo, el 39.9% de los casos son los abuelos maternos quienes cuidan a sus hijos. También daban otro dato en donde el 58% de las mujeres no completó la primaria. Y también decían que el 59.8% de las mujeres del 5% de la población carcelaria, o sea, solo el 5% de esa población, es ayudada por una fundación que les da un aporte económico.
Sin embargo, resaltan que es difícil conocer con certeza el soporte económico porque hay una falta de información. Para la tercera parte de esta exposición, mi compañera María Isabel Hernández les hablará sobre las consideraciones finales y concluirá el mapa conceptual y finalmente mi compañera Natalia Giraldo nos dará una reflexión final. Bueno, y ya al final de la investigación, pues el autor nos propone las consideraciones finales, donde, debido al crecimiento exponencial de la población carcelaria femenina y en un contexto complejo de desigualdad y exclusión, el encarcelamiento materno se ha convertido en una experiencia histórica única y devastadora para muchas familias brasileñas, colocando a una gran proporción de jóvenes y niños, principalmente negros, en una situación de riesgo y vulnerabilidad de sus derechos, de desventajas sociales, falta de soporte familiar y económico y teóricamente en situaciones de riesgo de exclusión. De esta manera, el estudio sugiere un llamado de atención a los encargados de formular y desarrollar políticas públicas para la población infantil y también a la acumulación de alternativas a la. Bueno, y debido a la falta de información es difícil conocer con certeza el soporte económico y pues se tienen unas consideraciones finales que fueron las mencionadas anteriormente. Muchas gracias. Bueno, por último, para hacer una recopilación de todo lo que se habló en esta exposición, cabe resaltar que el autor Rafael Andrés Urrego Posada muestra un panorama muy interesante para analizar la problemática de la vulnerabilidad de la población infanto-juvenil que experimenta el encarcelamiento materno en Brasil. Cuando él plantea que en el contexto de desigualdad que enfrenta Brasil en un conjunto con sus políticas punitivas y que esto ocasiona un crecimiento masivo y desproporcionado de la población carcelaria, esto nos llama fuertemente la atención porque inmediatamente surgen las preguntas de por qué se dice que es desproporcionado, en qué sentido, qué relación tiene esto con el título. Luego él aclara que esto se debe porque hay una racialización y una sexualización de la delincuencia y que el género hace que se agudice aún más la discriminación por cuestiones de raza. En este punto donde luego nos intriga el estado de las mujeres, en especial las mujeres negras y sus familias. Lo anterior es porque el autor dice que tan solo en un periodo de 14 años, la población negra en las cárceles de Brasil incrementó en un 179% en comparación con los que clasifican como no negros, que incrementó en un 78%. Además, resalta que en cuestiones de género, la cantidad de mujeres en la cárcel incrementó en un 248% versus los hombres en un 130%. Estas cifras nos dejan perplejos o perplejas porque es evidente que hay un fuerte impacto sobre las mujeres negras y sus familias, que serían la población más vulnerable. En este sentido, los hijos que también pertenecen a estos grupos étnicos discriminados y que sufren el encarcelamiento parental presentan un sinfín de derechos vulnerados que no fueron ni están siendo protegidos. Entre ellos se encuentra el derecho a tener una familia, a ser libres, a experimentar una infancia normal, entre otros. Todo esto en conjunto, según el autor, hace que se inicie una acumulación de desventajas sociales que repercuten incluso sobre su desarrollo futuro, en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Por ello se produce una mayor vulnerabilidad en niños y jóvenes negros. Para resaltar, en el texto también se dice que la población carcelaria en Brasil es la más grande en América Latina y la tercera a nivel mundial, según un reporte que se hizo en el año 2014. Por, por tal motivo, estos porcentajes son bastante representativos e impacta a una gran cantidad de personas y nos hace pensar que esta es una problemática bastante compleja que requiere de una reestructuración no solo de las políticas punitivas en Brasil, sino de las leyes estatales en sí mismas, porque como se plantea, una sociedad en donde existe una gran problemática por desigualdad seguirá alimentando estos regímenes institucionales y generando poblaciones vulnerables, los niños, que crecerán y agrandarán el ciclo, siento o sentimos más bien que este no es un tema muy alejado de lo que se vive aquí en Colombia,
en donde muchas veces se busca juzgar y castigar a la población que ha causado un daño a la sociedad, pero no se hace el mismo esfuerzo o incluso más por reparar a las víctimas o poblaciones más vulnerables que surgen a raíz de todas estas dinámicas sociales.